nuestras copitas. Así que al final del mensaje estaremos celebrando la Cena del Señor y participando de los símbolos. Hoy iniciamos un nuevo segmento, digamos así, una nueva serie de predicaciones. Hemos estado hablando acerca de la iglesia y todo lo concerniente a la iglesia. Si hay algo que ha quedado duda en cuanto a qué es la iglesia, cómo se maneja la iglesia, cuál es el proceso los elementos de crecimiento de la iglesia, todo eso lo puedes visualizar en los videos que nuestro hermano Luis siempre envía, ¿no? Para que podamos ver allí, por eso es que grabamos, para que quede todo registrado. Usted no dijo nada, pastor, acerca de eso, y te muestro el video tal, de la serie tal, ¿no? Entonces, ahí está. Y si no vienes, también, ojo, no es motivo para que ahora no venga, ¿no? Si ya hemos dicho que los videos solo están, o sea, uno no viene porque, me gusta esa imagen que Facebook me regaló hace un tiempo atrás, ¿no? Si solo estás más enfermo que Job, ¿no? Más enfermo que Job. Y hay una serie de imágenes allí y yo me reía si esto lo viéramos todos, ¿no? Bueno, ahora vamos a iniciar la sección de el Evangelio de Marcos. ¿Sí? El Evangelio de Marcos. ¿Cuántos ya han leído Marcos? Marcos, muy bien. Ya hemos terminado el Nuevo Testamento y ahora volvemos en nuestra lectura al Antiguo Testamento. Si todavía estás en el Nuevo por terminar tu lectura, te animo a que lo termines e inicies inmediatamente la lectura desde Génesis. ¿Sí? ¿Cuántos capítulos por día? Bueno, en el mejor de los casos 10 capítulos. ¿Ya? Si no puedes leer 10 capítulos, aunque sea 5 capítulos. Si no puede leer 5 capítulos, 3 capítulos. Y si no puedo leer 3 capítulos, no, ya, pues no seamos locos, ¿no? 3 capítulos al menos por día, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder también avanzar. No quiero preguntar 5 meses y me siguen diciendo, estoy deambulando en el desierto del Éxodo, ¿no? Un año y siguen en el Éxodo, ¿no? Parece el pueblo de Israel que van deambulando, ¿no? 40 años para llegar a la tierra prometida. Bueno, ¿así queremos llegar a la tierra prometida? No, pues no podemos llegar, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuestra serie de mensajes que tiene que ver con el estudio del Evangelio de Marcos. ¿Ok? Entonces, hoy estoy uniendo dos aspectos que se debían separar. Estoy uniendo la parte introductoria al Evangelio de Marcos y los primeros 15 versículos del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Por eso el título de este mensaje va a ser Jesucristo, el sujeto del Evangelio. Jesucristo, el sujeto del Evangelio. El Evangelio según Marcos, sí, es el más corto de los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Hagamos un recordatorio. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los 4, Marcos es el más corto, ¿sí? Marcos también en los primeros siglos, hasta no del primer siglo, segundo siglo, sino probablemente a partir del siglo III, siglo IV o en adelante, hasta el siglo XIX, se creía que Marcos era el primer evangelio. ¿Debido a qué? Debido a que contenía mucha información, el 90% de lo que contiene Mateo. Entonces, la alta crítica en el siglo XIX, esto a partir del siglo XIX, no antes, a partir del siglo XIX, con el pensamiento, la filosofía, la teología liberal, comienza a cuestionar la paternidad literaria. Y si quieres saber un poquito más acerca de los elementos que consideramos
para que Marcos no sea primero, sino Mateo, puedes estudiar el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Exposición al Evangelio de Mateo. Pero algo que sucede es que se creía que Marcos era primero en el siglo XIX, esa es la propuesta, porque tenía contenido de Mateo, el 90%. Entonces pensaron, Mateo se ha copiado de Marcos. Pero lo que obvia la alta crítica es que Mateo, a diferencia de Marcos, ¿qué es Mateo? Un apóstol de Jesucristo. ¿Y Marcos no. Ahora, no por eso, entonces voy a sacar Marcos de mi Biblia, no. Y ahora vamos a ver los elementos que hacen que este libro sea inspirado por Dios. Pero lo que quiero mencionar es que consideramos en esta predicación que Marcos es segundo después de Mateo. En cuanto a la paternidad literaria, tú lees el Evangelio de Marcos y no vas a encontrar ninguna atribución, ¿sí?, explícita que diga, este es el Evangelio de Marcos. Es más, el término Evangelio de Marcos o Marcos aparece en el año 125, en el segundo siglo ya, por un escriba, le da ese nombre. Entonces, no tiene el nombre hasta el año 125 que se le da el nombre. Ahora, eso no significa que dudemos de la paternidad literaria de este evangelio que haya sido Marcos. Al contrario, hay mucha evidencia en el libro que nos muestra que Marcos es el escritor. Sin embargo, debemos agregar a esto que en los primeros siglos la iglesia reconoció este evangelio como proveniente de Marcos, ¿sí? No hubo duda, la iglesia asociaba este contenido con Marcos y hay escritos de historiadores donde nos muestran eso. Ahora, ¿cómo Marcos, sí, présteme atención a esto, cómo Marcos puede saber sucesos detallados sobre la vida de Jesús? Porque el evangelio, cuando nosotros acercamos a un evangelio, ¿qué es lo que inmediatamente recordamos o pensamos que va a relatar ese libro? La vida de Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Marcos puede conocer detalles de la vida de Jesús? Por testigos. Muy bien, ¿algo más? Marcos no va a escribir desde su propia experiencia, ¿sí? A diferencia de Mateo. Mateo, ¿cuántos de ustedes están copiando y registrando? Yo veo algunos que lo hacen. De manera que ustedes pueden decir, esto dijo el pastor, porque de repente copiaste algo que yo dije. Bueno, ese era Mateo. Marcos no, porque Marcos no estaba allí. Marcos no fue un testigo ocular de todo el ministerio de Jesús. Así que, ¿cómo puede Marcos conocer detalles de la vida y ministerio de Jesús? ¿Cómo es posible esto? Y bueno, aquí viene el entendimiento de que Marcos no escribió por sí mismo. Fue guiado por el Espíritu Santo, pero Marcos no tenía todo ese material para escribir. Todo el material de Marcos no podía haber nacido de él. Y cuando observamos el Evangelio de Marcos, y ahora vamos a ver algunos, me gustaría mencionar tres cosas que observamos aquí en el Evangelio de Marcos, que hace relación a un apóstol de Jesucristo. Un apóstol estaba en medio de todo este contenido. Un apóstol estaba respaldando la escritura que Marcos estaba escribiendo. Todo ese contenido solamente podría venir de un apóstol. ¿Quién es ese apóstol? Lo vamos a observar. Vamos a Marcos 1:16. Fíjense, capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? ¿Cómo sabía eso? Simón, Andrés,
su hermano, que estaba en la red, en el mar, porque eran pesca. ¿Cómo Marcos podía saber que Jesús, los primeros que escogió, a los primeros hombres que llamó, uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Simón Pedro. Y ahí vemos la primera evidencia en el relato de Marcos que hay un apóstol muy cercano a Marcos. ¿Quién es? Pedro. Pedro, Simón Pedro. Vamos al versículo 29. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de ¿quién? De Simón. Y hasta nos va a dar detalle de la suegra. Entonces, ¿quién conoce más a su suegra? Aparte del hijo. Ajá. ¿Vieron? Entonces, hay evidencia en el relato de que hay alguien que le está proveyendo toda esa información detallada que Marcos nos provee. Y evidentemente tiene que ver con esta persona a la que Marcos está mencionando primero. También el uso que hace el autor de las palabras y obras de Pedro. Mira cómo lo hace. Capítulo 8, versículo 29 de Marcos. Capítulo 8, versículo 29. ¿Sí? Dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Vamos al versículo 32. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle nuevamente. Vamos al capítulo 9, versículos 5 y 6. 5 y 6 del capítulo 9 de Marcos. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra. ¿Quién nuevamente habla? Pedro. De manera que Marcos está registrando las palabras y las obras de Pedro. Podríamos mencionar más textos, no es el tiempo, no nos cabería el tiempo. Otra de las evidencias de la cercanía de Pedro a Marcos es la expresión única en el capítulo 16 de Marcos, versículo 7, ¿sí?, que aparece en todos los evangelios. Esta es la expresión, capítulo 16, versículo 7, dice, pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, esa expresión, y a Pedro, es la única que aparece en los evangelios, en todos los evangelios aquí en Marcos. Es otra evidencia de que hay una persona cercana y aparentemente podríamos decir que este es el Evangelio de San Pedro. El Evangelio de San Pedro, que tenía como escritor ¿a quién? A Marcos, pero es el Evangelio de Marcos. Digo que podríamos decir incluso, porque todo el contenido es respaldado por el apóstol Pedro. Ahora, es sorprendente, el sorprendente parecido también, otra evidencia, en el contenido de este evangelio con el sermón dado en Cesarea, capítulo 10, versículo 34, ahí con Cornelio, capítulo 10, versículo 34, dice, y acercándose, Marcos, me pasé a Lucas, ya estaba en otro evangelio. Marcos 10, 34, dice, entonces, y le escarnecerán, le azotarán, aquí me falló
la referencia. Hechos, verdad. Hechos 10, 34 al 46. Hechos. No sé por qué. Sí. No había puesto el libro. Acá es solo el capítulo había puesto. 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y fíjate, ahora comienza su mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando ¿desde dónde? ¿Después de qué? Del bautismo que predicó ¿quién? Solo estoy mencionando cómo inicia, y así inicia Marcos. Marcos va a iniciar con el evangelio de Jesucristo desde la proclamación de Juan el Bautista. Así que esta es otra evidencia de que Marcos está respaldado por Pedro, por el parecido en la estructura de Marcos con el propio mensaje del apóstol Pedro en Cesarea. Marco también es llamado Juan Marco, ¿sí? Marco también es llamado Juan Marcos. Y lo vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 12, versículo 12. Ahora, es evidente que Marcos es un hijo de una creyente que estuvo con Jesús. Probablemente Marcos era como Yeshua, como Neisa, como Danilo, no sabemos qué edad tendría cuando Jesús tomó la última cena. Es impresionante los contrastes, o mejor dicho, las similitudes, los lugares. 12:12 de Hechos, ¿quién tiene para que lo pueda leer? Y ahora sí me van a ir ayudando con los textos, tengo bastantes textos. Sí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos para mí. Fíjense, hay un detalle en este pasaje. ¿Qué nos dice? Nos revela la madre de Juan Marcos. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan Marcos? María. En segundo lugar, nos revela este pasaje que era en su casa donde estaban reunidos ¿quiénes? Los creyentes. Así que la casa de Juan Marcos fue una de las primeras sedes de la iglesia de Jerusalén. Y ahí estaba Marcos chiquito, probablemente, o grandecito, ya un maltoncito, escuchando. Y ahí está Marcos. Marcos fue influenciado por todas las personas y todas las cosas que se hicieron en su casa. ¡Qué bendición de Marcos! Además, vamos a Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. Quien lo encuentra primero se pone de pie y lee el versículo. Sí. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Muy bien, ¿qué detalle nos da Pedro aparte en este versículo? ¿Qué? No, pero ¿qué detalle acerca de Marcos? Mi hijo. Pedro era su papá biológico. No. Es una expresión que Pablo también va a usar acerca de Timoteo, para hablar acerca de la relación de influencia que estos hombres tuvieron con estos jóvenes. Pablo con Timoteo y Pedro con Juan Marcos. Así que esto nos lleva a pensar que probablemente Juan Marcos era ese jovencito, ¿sí?,
que ya había crecido y vio a la iglesia reunirse, y él venía así como los niños, los adolescentes a la iglesia, y cuando fue creciendo abrazó la fe en Jesucristo. Probablemente Pedro estaba allí predicando y uno de esos convertidos fue Juan Marcos, y entonces Pedro comenzó a discipular a Juan Marcos, a influenciarlo, y Juan Marcos abrazó la fe gracias al ministerio de Pedro. Vemos ahí esa relación entre Juan Marcos y Pedro. Marcos fue uno de esos creyentes, estamos hablando de Marcos, y necesitamos ver todo concerniente al autor. Por eso es que estamos viendo todos esos pasajes de la Biblia, cómo nos van presentando a este joven y nos van relatando momentos, eventos, la cercanía y todo lo que puede suceder con este hombre, todo lo que favoreció, todo lo que Dios usó para llevar a este joven a ser un siervo también ¿de quién? De Jesucristo. Y Marcos participó de los primeros viajes misioneros. Marcos fue un compañero de Pablo y Bernabé. Además de eso, Bernabé era su familiar. Marcos era familiar de Bernabé, el que salió junto con Pablo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vamos allí a Colosenses 4:10. Vamos a ver la relación que tenía Bernabé y Marcos. Así que Marcos estamos descubriendo detalles de este hombre, de este joven, de este muchacho. ¿Qué nos dice Colosenses 4:10? Os saluda mi maestro de Ramina de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Fuere vosotros recibido. Muy bien. Y fíjense, ahí Pablo nos da un detalle importante. Marco es el sobrino. Ahora, esa palabra sobrino también se puede utilizar como primo en el griego, como primo. Así que no sabemos la relación sanguínea que hay entre Marcos y Pedro, y Bernabé. Puede ser que sea el primo o el sobrino, ¿sí? El primo o el sobrino. Algunos se apoyan más en que es el primo de Bernabé, pero ahí, claro, a la traducción en el español, esa es la traducción ya al español, dice sobrino, ¿no? Podemos quedarnos también con esa idea. No hay problema que discutamos si es el primo o el sobrino, no afecta en nada, ¿no? Solo sabemos que tiene un parentesco, es familiar de Bernabé. Ahora vamos allí a Hechos capítulo 12, versículo 25. ¿Y qué vamos a observar en cuanto a Juan Marcos y el primer viaje misionero? ¡Wow! Marcos era ese jovencito probablemente que estaba en todos los cultos, que estaba sirviendo, que estaba creciendo en su discipulado, que había pasado ya por proclama, ¿no? Y entonces, fíjense allí en Hechos capítulo 12, versículo 25, ¿qué dice? Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué hace Pablo y Bernabé? Le dicen: Juan Marcos, estamos viendo en ti ese fervor. Vamos. Y van al primer viaje misionero. Y sale Juan Marcos en la comitiva del primer viaje misionero. Otro joven quizás quisiera ver fútbol, ¿no? El mundial, ¿no? Brasil hoy juega, ¿no? Entonces, pero Juan Marcos decide lo mejor. Voy a servir al Señor. Yo quiero ser parte del viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero vayamos al capítulo 13. No todas las cosas pueden salir bien. No todas las cosas, lamentablemente, en el ministerio a veces tenemos, o en la vida cristiana a veces hay desánimo.
Hay desánimo en la vida cristiana. Y fíjense allí en el capítulo 13, versículo 5. No pasó por Chipre, Cabo Verde, me enteré, Cabo Verde. ¿Cuántos han visto el partido Cabo Verde, no? ¿Cuánto le está mandando Cabo Verde? ¿No? Ahora, aproximadamente 11 islas, las islas de Chipre. Yo me acordaba ahí del viaje de Pablo con Bernabé. Hasta ahí llegó nada más Juan Marco. Juan Marco estuvo ahí y después a Perge, en Perge se dio media vuelta y regresó. Fíjense ahí, a ver, en el capítulo 13, versículo 5. Llegados hacia la mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan llevaba todo lo que Pablo y Bernabé no podían llevar, ¿no? Juan llevaba la guitarra, Juan llevaba el cajón, el teclado, el parlante. Él tenía, esa es la idea de la palabra ayudante. Juan Marcos empezó su ministerio ayudando en todo lo que necesitaba, en todo lo que hacía falta. Pablo, hay que hacer fila, ya yo voy. Me levanto temprano, ya hago esto, lo otro. Pero ¿qué pasó en el versículo 13? Uy, ayúdame ahí, versículo 13. 13. Habiendo zarpado de Paphos, Pablo y sus compañeros obligaron a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó en Perge? Juan se dio media vuelta y regresó. No todo en Marcos aparentemente fue bueno. Algo en la vida de Marcos, de este jovencito temeroso de Dios, ayudante, siervo, que estaba creciendo. Hubo algo en ese viaje que causó un desánimo. Muchos dicen, cuando estudiaba esto, hace un tiempo atrás, muchos decían la idolatría. Él viene de un contexto de temor a Dios. Ya vieron ahora, ¿no? Desde chiquito creció en la iglesia y comienza a salir al mundo gentil y comienza a ver barbaridades, inmoralidad, idolatría, templos por aquí, por allá. Entonces, algo generó en Marcos un temor, un miedo, no un temor, un miedo, un pavor, que lo que hizo Marcos es: ya no puedo seguir más, esto está bien difícil. Y generó un desánimo. Otros pueden decir la falta de su mamá. Otros han dicho que Juan Marcos era muy apegado a su mamá y ya conforme iba pasando el tiempo dijo: mi mamá. Y le extrañó: mamita querida, ahora ¿quién me va a hacer el arroz con pollo? ¿Quién me va a lavar la ropa? Y ya acabó su maleta de ropa sucia, entonces Juan Marcos dijo: regresemos. La relación con su mamá, sí, dijo, algunos historiadores señalan esto. Eso pudo haber afectado para que Marcos regresara. Lo que vio o la relación, el afecto que tenía con sus seres queridos. Cuando se iba introduciendo, vio que se iba introduciendo más en el mundo gentil, dijo, tuvo temor, tuvo miedo y entonces regresó. Pero lo que observamos allí en el capítulo 13, versículo 13, es que Marcos desertó en un momento de su vida. Desertó de la vida cristiana o del compromiso con el Señor. Desertó. Pero ¿sabes qué es lo lindo de Marcos, hermano? Que Marcos, cuando empieza el segundo viaje, vuelve Pablo a la iglesia de Antioquía y le dice: volvamos a retornar en nuestro segundo viaje. Y Bernabé le dice: llevemos a Juan Marcos otra vez. Pablo le dice: no. En el ministerio hay personas así, hermanos. Tenemos a un Pablo y tenemos a un Bernabé. Y Pablo va a ser más duro y va a decir: no, este desertó. No quiero. Acá necesitamos gente que esté comprometida. Bernabé dice: Pablito, yo me voy con
con Juan Marcos. Y Pablo toma a Silas y se van. Y Bernabé toma a Juan Marcos y se quedan en Cabo Verde. Y allí va a desarrollar su ministerio Juan Marcos con Bernabé. Y ese tiempo va a servir para que Bernabé restaure a Juan Marcos. Y Juan Marcos va a sanar su corazón herido, va a volver al fuego, a su amor por Dios, por Cristo, va a necesitar un proceso, un tiempo y de personas a su lado para revivir ese fuego del don de Dios que había en Marcos. Y después Pablo va a citarlo muchas veces y va a decir: trae conmigo a Marcos, que me es de mucha utilidad. Pablo ahora, después de que Juan Marcos ha sido restaurado, va a decir: Juan Marcos lo necesito, es un compañero, es un colaborador. Estoy resumiendo ya porque nos tomaría todo solamente un mensaje para hablar de la introducción del autor. Entonces, vayamos ahora. Este es Juan Marcos, ¿sí? Este Juan Marcos, hermano, es el que escribe este evangelio. ¿Ves? En la vida cristiana, hermanos, no tenemos que mirar nuestro desánimo. No tenemos que mirar nuestro desliz. Tenemos que mirar a Cristo. Porque Él es el que nos levanta, nos restaura y comienza a hacer una obra con nosotros, con nuestra vida. Y eso es lo que Dios hizo en Juan Marcos. No miró su deserción, no miró su desánimo. Lo que miró fue cómo Él dejó que Dios lo restaurara. Y para la restauración Dios usa su palabra, personas, usa tiempo, proceso en nuestra vida. Marcos nos presenta entonces el Evangelio de Jesús, demostrando por medio de sus obras que Jesús es el Hijo del Hombre, con mayúscula, el Hijo del Hombre, el Cristo, por medio de sus sufrimientos, el siervo sufriente, que vino a cumplir la voluntad del Padre. Marcos va a dividir su libro en dos secciones. Todo el libro de Marcos lo podemos dividir en dos secciones grandes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Tenemos la primera sección. Marcos nos demuestra por medio de sus milagros o de los milagros de Jesús que Jesús es el Hijo de Dios el Hijo del Hombre conforme a Daniel capítulo 7. Porque la primera expresión o la primera vez que aparece esta expresión, el Hijo del Hombre, ¿sí?, es en Daniel capítulo 7, cuando dice que ve descender a un hombre, a uno conforme a la semejanza de hijo de hombre. Hablando de la humanidad del Dios o del Hijo eterno de Dios. Entonces, Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, 29, con una pregunta lo podemos resumir. Nos va a presentar quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Todo lo que va a hacer en esos 8 capítulos es presentarnos a través de todas las obras de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La segunda sección comienza desde el capítulo 8, versículo 30, hasta el 16, 8. Y Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente de Isaías 62, 13 a todo el capítulo 63. ¿Sí? Isaías 62, 13, solo para corroborar el versículo, después no vayan a buscar y dicen, no dice eso. Perdón, 42. Ya estoy mirando mal, hermano, ya la edad me está pasando.
42. 42. Ahora les digo. No, estoy mal. No está. Sí, ya, 52. 52. Ni 62 ni 42. 52. ¿Ya? 52:13. He aquí que mi siervo, ahí está la expresión siervo. ¿Y qué va a pasar? Y toda la descripción del capítulo 53 nos muestra al siervo sufriente. El Cristo es el Hijo de Dios que viene y nos muestra en los primeros 8 capítulos quién es ese Jesús, el Hijo del Hombre, y a partir del capítulo 8, versículo 30 hasta el 16:8, nos presenta a Marcos con una pregunta, lo podemos resumir. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Y nos responde eso en toda esa segunda sección. El siervo que vino a morir, vino a sufrir, morir y resucitar. Así que todo eso nos habla la segunda parte de Marcos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos dividir el libro de Marcos? En 2 secciones grandes. Nosotros esas 2 secciones grandes las vamos a dividir en mini secciones, ¿sí? Y vamos a estar predicando todo hasta octubre, noviembre, más o menos, todo el Evangelio de Marcos, ¿sí? Vamos a estar presentando cada pasaje en razón a esto. Acuérdense, capítulo 1 al 8 responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? Del 8:30 al 16:8, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? Marcos quiere que su audiencia original, Marcos está escribiendo a probablemente la audiencia, la iglesia gentil que estaba ubicada en Roma, ¿sí? Y Marcos quiere que su audiencia entienda que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, es una invitación también a todos los creyentes en ese tiempo por el Imperio Romano. Los creyentes estaban sufriendo, siendo esparcidos de sus casas, siendo sacados, retirados, pero no te invito a salir, sino de una manera muy dura. Entonces, Marcos quiere que los creyentes del primer siglo que estaban sufriendo por la persecución romana entiendan que el propio Cristo, en quien pusieron su fe, Él sufrió por causa de la voluntad del Padre. Y si nosotros tenemos que sufrir por cumplir la voluntad del Padre, tenemos que hacerlo en obediencia a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Vayamos a Marcos y les invito a ponerse de pie un poquito para romper la estructura. San Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 15. Vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Por reverencia y por temor nos paramos y leemos lo que dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oramos. Padre amado, hoy nos acercamos delante de ti por los méritos de Cristo Jesús. Nos colocamos debajo de la guía, dirección de tu Espíritu Santo, a quien tú has enviado para que more eternamente en tu iglesia, en los creyentes. Y Él es el que escudriña, y Él es el que nos ilumina, y Él es el que nos puede dar el entendimiento, la comprensión, abrir nuestros ojos, traer claridad. Pero también, Señor, oramos porque entendemos que hay una responsabilidad en cada creyente, no solamente oír, sino que al prestar atención poder abrazar cada verdad que se expone, porque es tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En toda narrativa, por lo menos, existen 4 partes. Tenemos la introducción, tenemos la tensión, tenemos el clímax y tenemos la resolución. 4 partes. En todo el libro de Marcos, del 1 al 15 sería la introducción. ¿Sí? La introducción. Marcos es considerado dentro de los géneros literarios como evangelio, pero los evangelios hacen uso de la narrativa. Es por eso que vamos a observar aquí relatos y relatos, porque es narrativa. El texto de hoy vendría a ser la parte introductoria de todo el evangelio de Marcos. Y me gustaría resumirlo de la siguiente manera. Estos 15 versículos, en estos 15 versículos, Marcos nos presenta en qué consiste el principio del evangelio de Jesucristo. El Hijo de Dios fue inicialmente proclamado por Juan el Bautista, acreditado por el Padre y manifestado en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Entonces Marcos nos va a presentar en qué consiste el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Empecemos primero pensando en los primeros 8 versículos. Lo hemos leído ya para familiarizarnos con el texto, y ahora vamos a ir explicando el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza con la proclamación de Juan el Bautista. La palabra en el versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, algunos han visto que puede haber afectado a todo el evangelio, o solamente, o incluso cuando afecta a todo el evangelio, considerarlo como un título. Pero lo más adecuado, por todo lo que observamos aquí, es que se refiere a esta primera sección, el principio. Y Marcos nos va a decir en qué consiste el principio del evangelio. A ver, hermanos,
Después voy a mencionar que el Evangelio es amplio. El Evangelio es amplio. Lo que vamos a observar aquí es el comienzo del Evangelio. ¿Cómo inició el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Y cómo el Evangelio llega a manifestarse a la humanidad. Marcos nos va a citar, nos va a decir el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y así es como empieza Marcos. ¿Quién es Jesucristo? Hijo de Dios. Pero no puede solo decirlo, tiene que argumentarlo. Y es así como todo el libro de Marcos va a argumentar: Jesús es el Hijo de Dios. Comienza el versículo 2 entonces diciendo, como está escrito en Isaías. En realidad no está escrito todo en Isaías, sino en dos porciones proféticas. La primera parte donde dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y si tú observas este texto, lo vas a ver en Malaquías 3.1. ¿Qué dice Malaquías 3.1? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, y vendrá súbitamente a su reino, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quienes deseáis vosotros. He aquí él ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. ¿Qué nos dice Malaquías? Malaquías nos está revelando que primero, antes de que el Mesías venga, ¿quién va a venir? El mensajero del Mesías. ¿Qué nos dice Marcos? Nos está registrando que los profetas testifican que el principio del Evangelio vendría con la aparición, con la venida del precursor del Mesías. ¿Sí? El principio del Evangelio comenzaría con la venida del precursor del Mesías. Y ese es por lo que vemos Juan el Bautista. Isaías 43. Isaías 43. Rápidamente, Isaías 43, la segunda parte: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjense, la venida, pero también el mensaje del precursor. Ana, ¿lo tienes? Léelo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Así que, nuevamente, el inicio de el Evangelio, el principio del Evangelio, es testificado por los profetas, que iniciaría con el precursor del Mesías, que vendría a preparar el camino del Mesías. El testimonio de Juan el Bautista. Y aquí, del versículo 4, nos comienza a hablar de Juan el Bautista hasta el versículo 8. Antes, versículo 2 y 3 nos presentan el testimonio de los profetas acerca de Juan el Bautista. Ahora, observemos quién es Juan el Bautista. Observemos quién es Juan el Bautista. Veamos Lucas capítulo 1, versículo 5 al 7. Lucas 1, 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. 5:7. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todo el mandamiento y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora voy al 57 y dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Versículo 60. Pero respondiendo su madre, dijo, todos querían llamarlo como su padre, Zacarías, y la madre dijo: no, se llamará Juan. Y lo que dice la mamá es ley. Versículo 63 dice: y pidiendo
una tablilla. Ahora le preguntaron al papá, ¿cómo se va a llamar otro nombre? Elizabeth, qué raro, Juan. Debería llamarse Zacarías, ¿no? Como algunos. Yo le dije a mi esposa, debe llamarse Danilo. Danilo debía haberse llamado Miguel, pero ella dijo, no, ¿cómo se va a llamar Miguel? ¿No? Y bueno, no habían vecinas como aquí, ¿no? Que apelaban y decían, ¿cómo se va a llamar Danilo? Bueno, el papá que dijo, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces, ¿qué nos está mostrando este pasaje? ¿Quién es Jesús? No, ¿quién es Juan? Nos muestra en primer lugar su familia de Juan. ¿Cómo se llamaba su papá? Zacarías. Su mamá, Elizabeth. ¿Qué ejercicio tenía Zacarías dentro del pueblo de Israel? Era un sacerdote, pero también era un profeta de Dios. Era un hombre justo y temeroso de Dios con su esposa. Además nos provee otra información. La madre era estéril. Y entonces, a los 6 meses del alumbramiento de él, María, ojo, tiene una relación, tiene una relación con Jesús. Juan es el primo de Jesús y Juan es 6 meses mayor que Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Además de esto, que el padre y la madre sabían que Juan tenía un propósito. Si tú sigues leyendo todo ese capítulo 1 hasta el final, nos va a decir en la oración y en el cántico de Zacarías, nos va a mostrar que Juan el Bautista él es el hombre profetizado por Malaquías y por Isaías, que viene a preparar el camino del Señor. Así que lo que está diciendo es que este hombre, este bebé, es especial, tiene un propósito Dios con este bebé. Esto es lo que sabemos de Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 7 al 15. Estamos hablando de quién es Juan. Primero, necesitamos conocer Juan el Bautista. Si no, solamente aprendemos de memoria su nombre y no sabemos ni siquiera su familia, la relación que tiene con Jesús, parentesco, o incluso cómo Jesús lo llama a Juan el Bautista. Le preguntan acerca de Juan y Jesús se toma un tiempo, un espacio para hablarnos de Juan. ¿Y qué dice? Mateo 11, del 7 al 15. Mateo 11, versículo 7. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir que Juan a la gente, que salisteis a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. ¿O qué salisteis a ver a un hombre? Y comienza ahí una descripción, ¿no? Vamos al versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Miren, ¿qué nos está diciendo? Juan el Bautista es un profeta, es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Por eso los evangelios son la llave para entender y unir cómo es que pasamos del Antiguo al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos dice? Juan el Bautista es el último profeta y Jesús nos dice, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Esto es impresionante, la descripción de Juan el Bautista. No es cualquier persona. Ahora, ya sabemos quién es Juan el Bautista. La siguiente pregunta sería, ¿qué hacía Juan? Marcos 1 nos dice, capítulo 1, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto. Ah, ya entendí, por eso se llama Juan y se apellida Bautista, ¿no? Juan Bautista. Puede ser, la asociación es justamente porque él bautizaba, ¿no? Y predicaba, ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y dice, y salía de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Queridos hermanos, cuidado con malinterpretar este texto. Juan el Bautista predicaba, y es claro su predicación. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Claro, él es un preámbulo, digamos así, él es el enviado por el Padre para preparar el camino de quien venía, alguien mayor. Pero el bautismo de Juan el Bautista no debe asociarse, no debe pensarse que es el bautismo que hoy bautiza la iglesia o que practica la iglesia. Son bautismos diferentes, ¿sí? Número uno, el bautismo que Juan hacía no es el que hoy se practica en la iglesia. Número dos, el bautismo de Jesús no es el bautismo que Juan hacía, ¿sí? Hay que diferenciar. Allí solamente existen 3 tipos de bautismo en ese relato, o en lo que estamos diciendo ahorita. 3 tipos de bautismo: el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo de los cristianos o de la iglesia, que es muy diferente. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de arrepentimiento. Él vino para que la nación de Israel, que tenía su corazón lejos de Dios, comenzara a pensar en cuán lejos había ido de Dios y comenzara a acercarlo a Dios, llevándolos a un arrepentimiento, preparando así el corazón del pueblo para que después recibiera al Mesías. Así que el mensaje de Juan no salva. El mensaje de Juan no es un mensaje que salva a la iglesia. Ojo, ¿por qué? Porque después, cuando tú estudias el libro de Hechos, los que hemos estudiado aquí en la iglesia, espero que se hayan acordado o se acuerden, vamos a ver que vienen hombres y dicen: nosotros solo conocemos el mensaje de Juan, el bautismo de Juan. ¿Y nada más? Sí, nada más. Entonces se les tiene que predicar el evangelio de Jesucristo, aclarar la segunda parte, y entonces ellos reciben al Espíritu Santo recién ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacía Juan? Predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué decía Juan? Marcos 1 del 4 al 6 nos da más detalles ahí, ¿no? Ahora, ¿en qué hacía Juan? También hay un hecho, perdón que retroceda, hay un hecho muy importante. Juan, ¿dónde vivía? En el desierto. ¿Cómo vestía? Nike, Adidas, Umbro. ¿Cómo vestía? Ropa de animales. Ahí lo dice, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo lee esa parte? ¿Qué vestía? ¿Quién lo encuentra? Rápido, lo lee ahí. ¿Qué vestía? Vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de un lomo. ¿Y qué comía? Pollito a la brasa, lomito saltado, pizzita. ¿Qué nos dice eso de Juan el Bautista? Él estaba comprometido con su mensaje. Su vida exterior estaba comprometida con su mensaje. El mensaje de Juan era: arrepentidos y volver a Dios, porque el Mesías está cerca. Dejaos de vivir en este mundo, idolatrando este mundo. Y su mensaje tenía que ser respaldado por aún su propia manera de vivir, de manera que él se había alejado, él estaba en el desierto, vivía una vida modesta, completamente modesta. Y su forma incluso de comer, lo que hacía es que la gente diga:
Este no es igual que los fariseos. Los fariseos, Nike, Adidas, los fariseos, rodicio, pollito a la brasa, su parrilla. En cambio, Juan el Bautista, miel silvestre. ¿Y qué más comía? Langosta. Ah, tú puedes decir, qué rico la langosta del mar. No, no es esa langosta. Los grillos, sí, los grillos. Ah, pero yo tengo ahí una familia en México. Sí, nosotros tenemos familia en México. Y cuando fui a México, mi sobrino, ¿no? Se compró ahí unos chapulines, le llaman chapulines. Me dijo, ¿quieres, tío? No, gracias, papito. Yo como pollo a la brasa nomás. Así que quizás no es raro para los mexicanos, pero ahora te imaginas comer eso siempre. Esa era su comida de Juan el Bautista. Un mensaje. Juan el Bautista estaba comprometido con su mensaje. Eso es lo que quiero dejar. Juan el Bautista estaba comprometido con su mensaje. Qué importante es que como hijos de Dios podamos estar comprometidos con lo que creemos también. Que nuestra vida exterior esté comprometida con lo que hemos creído. No podemos ser creyentes que separen la vida exterior con la fe. La fe también repercute en nuestro estilo de vida. ¿Por qué no hacemos lo que el mundo hace? ¿Por qué no andamos de fiesta en fiesta? ¿Por qué no nos emborrachamos? ¿Por qué no vamos y escuchamos lo que el mundo escucha? Nuestra fe determina nuestra vida exterior. Tenemos que estar comprometidos con nuestra fe. Y nuestra vida exterior debe reflejarlo. Marcos nos dice, como resumen, Marcos nos dice que la vida, o como conclusión, que la vida de Juan el Bautista se basó en hablar de Jesús y exaltar a Jesús. Fíjense, Juan capítulo 3, versículo 30. Antes, a veces podemos dar una buena conclusión o una conclusión muy difícil de entenderla. Yo prefiero que leas Juan 3:30 y mira lo que se encargó la vida de Juan de hacer. ¿Cómo se resume allí? Léelo, por favor. Es necesario que crezca, pero En resumen, la vida de Juan se resume en esta expresión del propio Juan el Bautista. ¿Cuál es? Es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. Así que, hermanos, la vida de Juan se basó en hablar de Jesús, exaltar a Jesús, de manera que Cristo sea visible en la vida de este hombre, para la gloria de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿para quién vives tú? ¿Para qué vives tú aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Algunos ni han encontrado el propósito, pero yo quiero animarte a entender esto y apropiarte de esto. Es necesario que Cristo se vea en mi vida. Yo vivo para exaltar a Cristo, para glorificar al Padre, para que Cristo sea visible en cada uno de nosotros y nosotros cada vez menguemos. Eso significa, lo voy a decir en términos muy directos, no sigas pensando, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que es mi vida y punto. Soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? La música. Ustedes ya me han escuchado decir esa expresión, y los hombres también. Yo hago lo que quiero. ¿A mí quién me dice? Y eso es lo que el mundo nos mete. Desde muy chiquitos a los más chiquititos, tú puedes. Tú te lo mereces. Yo escuchaba esa canción, hermano, y yo decía, wow, ¿qué le están enseñando en los nidos a los niños? Tú puedes, tú te lo mereces. ¿Sabes? Estamos criando una generación donde jamás va a glorificar a Dios, porque se está glorificando a sí misma. Y Juan nos deja ese mensaje. Es necesario que Él crezca y yo mengüe.
A mí no me tienen que ver, tienen que ver a Cristo en mi vida. En segundo lugar, el Padre reconoce a Jesucristo como el sujeto del Evangelio. Marcos 1, del 9 al 11. Y como hay bastante comida y comieron bastante, ustedes van a aguantar hasta las 3 de la tarde. Tranquilos, tranquilos, ya una horita más, nada más. No se preocupen, después hay más comida para que coman, ¿ya? No se vale adelantar, Luisito. El Padre reconoce a Jesucristo como el sujeto del Evangelio. Fíjate allí, aconteció en aquellos días, dice Marcos 1:9, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos va a ser muy breve. A partir de aquí, Marcos va a ser muy breve en relatarnos. Hay otros, si tú vas a Mateo, ¿sí? Hay otros evangelios como Mateo, que nos va a dar más descripción de esto. De todos estos relatos que vienen, Mateo nos va a dar más descripción, pero a Marcos no le importa describir los detalles. A Marcos le importa presentarnos que estas circunstancias, estos actos, estos hechos puedan ayudarnos a entender su propósito. Así que lo que acá observamos en primer lugar es la descripción de dónde viene Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿Qué dice Marcos? De Nazaret de Galilea. El Antiguo Testamento no menciona Nazaret de Galilea. Y era una ciudad insignificante. A ver, ¿cómo cuál? El pueblito que conocimos de Castillo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Ah? Chota, ¿no? Yo no había escuchado hasta ahí, quizás algunos sí. Otro pueblito, bueno, no importa. Antioquía, bueno, es conocido porque es turístico, aunque yo no les recomiendo ir, malogró totalmente mi carro, pero bueno, Antioquía, pura trocha. Ahora escúchame bien, Nazaret, ¿algo bueno puede salir de allí? ¿Quién dijo eso? Felipe, Natanael. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Nazaret era insignificante, tan insignificante que no se menciona en el Antiguo Testamento. Y Marcos lo que quiere es mostrarnos que el Evangelio, miren, pueden haber muchos Jesús, muchos hombres llamados Jesús, pero este es especial. El Evangelio se trata del Jesús de Nazaret. Del Jesús de Nazaret. Lo identifica en primer lugar. En segundo lugar, la expresión en aquellos días. Así es como comienza el versículo 9, ¿no? Aconteció en aquellos días. Esta expresión nos muestra acerca o tiene relación al ministerio de Juan el Bautista. En el ministerio de Juan el Bautista se puede identificar en tres partes: el inicio, el auge y el final. El inicio, ya sabemos, ¿con qué se vincula? Con el bautismo probablemente el inicio es el preámbulo del Mesías. Antes que venga, ya estaba preparando Juan el Bautista. Pero aquí, en aquellos días, tiene que ver con el auge, el punto más elevado del ministerio bautismal de Juan el Bautista. Aquí todas las personas ya sabían de Juan el Bautista, todas las personas venían, oían a Juan el Bautista. Y en ese momento, en el punto más elevado del ministerio de Juan el Bautista, ¿quién viene? Jesús. ¿Tú qué harías? Hay muchas personas que lo que hacen en su punto, especialmente predicadores,
¿no? Tú los ves tan sencillos en su inicio de ministerio, pero después, en el auge de su ministerio, y comienzan ya con unas cosas que jamás pensaste que iba a suceder con ellos. ¿Qué haría Juan el Bautista? Claro, si hoy fuesen los predicadores de hoy, Juan el Bautista diría, miren, yo soy tan importante que hasta Jesús viene aquí. Humildad, lo que vamos a observar en Juan el Bautista es humildad. Y la presencia de Jesús, el momento del bautismo de Jesús, es en el momento más elevado del ministerio bautismal de Juan el Bautista. El bautismo de Jesús, yo ya lo he dicho, no debe interpretarse como el mismo acto de aquellas personas que venían a Juan el Bautista. ¿Para qué venían las personas a Juan el Bautista? ¿Para qué? Para bautizarse. ¿Pero por qué? Venían arrepentidos de sus... Ahora, ¿Jesús tenía que arrepentirse? ¿Jesús tenía pecado para arrepentirse? Entonces, ¿por qué vino Jesús? ¿Qué es lo que significa el bautismo de Jesús? Bueno, el bautismo de Jesús puede entenderse de estas tres maneras. En primer lugar, debe entenderse como un acto de identificación con el mensaje de Juan. Jesús no está diciendo, Juan, lo que tú predicas está mal. No. Jesús, al bautizarse o al acercarse para bautizarse, lo que está diciendo, el mensaje de Juan es correcto. La humanidad, el pueblo de Israel, está en desobediencia a Dios. Y su pecado lo ha separado de Dios. La gente tiene que arrepentirse. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está reconociendo que el mensaje de Juan es correcto. El pueblo de Israel debe arrepentirse de sus pecados. En segundo lugar, es un reconocimiento del ministerio de Juan dentro del plan del Padre. Es decir, lo que está haciendo Jesús es reconocer que el ministerio de Juan el Bautista es parte inicial del plan de Dios, de todo el plan de Dios, que Él ha determinado enviar a Jesús como el unigénito de Dios para salvar al mundo. Pero para que esto se dé, era necesario que Juan viniese primero. Entonces lo que está haciendo Jesús es reconociendo el ministerio de Juan como parte de todo el plan de Dios para alcanzar o salvar a la humanidad. En tercer lugar, es una acreditación a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es un bautismo en donde el Padre está diciendo, y lo vamos a ver ahora, este es mi Hijo amado, el Hijo amado. Y a partir de ese momento que el Padre acredita a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, Jesús comienza su ministerio de predicación. Así que es una acreditación. Jesús no podía comenzar su ministerio sin la proclamación del Padre. En el bautismo de Jesús encontramos algo más en estos versículos. ¿Quiénes aparecen, hermanos? ¿Quiénes aparecen en esta escena, en cuanto a la deidad? ¿Quiénes aparecen? ¿Quién más? El Padre. ¿Y quién se está bautizando? La Santa Trinidad involucrada en el bautismo. De manera que, ¿vieron? No necesitamos la palabra Trinidad para creer en la Trinidad. Las tres personas involucradas en el bautismo de Jesús. El Padre hablando y diciendo, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo bajando como símbolo de una paloma. La paloma es un símbolo, cuidado. Veo a la palomita y digo el Espíritu Santo. No. Cuidado. Hay que utilizar bien la gramática, ¿sí o no, Pedrito? El cómo, ¿no? Entonces, no es
no es que las palomas sean el Espíritu Santo, sino que es un símbolo, ¿sí? Ahora, después dice, el Hijo se está bautizando, ¿no? Entonces, vemos en el bautismo de Jesús a la Trinidad en acción. El Hijo, ya hemos dicho, cada uno cumpliendo un rol. Las palabras del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre demuestra que Jesús es su Hijo, en quien se complace. Esta expresión también, mi Hijo amado, en esta expresión se encuentran los dos aspectos del Mesías. Vamos a verlo esto porque es muy importante. Esta expresión, mi Hijo amado, expresa los dos aspectos del Mesías. En primer lugar, vayan a Salmos capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. ¿Qué nos dicen acerca del Mesías en Salmo? Nos dice que Él se va a sentar en el trono. Así que lo que nos habla es el aspecto real del Mesías. El Mesías es rey. El Mesías viene de la descendencia ¿de quién? De David. ¿Y quién es David? El hombre con quien Dios hizo un pacto, donde le daría el trono perpetuo, la casa y el reino. Así que el Salmo 2.6 nos dice eso, 2.6 y 7, ¿sí? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, versículo 7. Ahí está, el aspecto real del Mesías. Eso es lo que nos demuestra mi Hijo amado. Al Salmos, el Salmo mesiánico. Pero también nos muestra esa expresión, mi Hijo amado, el aspecto del siervo sufriente. Isaías 42.1. Isaías 42.1, ya lo hemos leído. Isaías 42.13, perdón. Ahí, no, 42.1, perdón. También dice, he aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él traerá justicia, mi siervo, el siervo sufriente. Si tú sigues leyendo hasta el capítulo 43, no se separan. Por el contrario, lo que nos va expresando todo lo que este ser, Mesías iba a sufrir. Así que la palabra Hijo amado tiene esos dos aspectos: el aspecto real y el aspecto del siervo sufriente. Finalmente podemos decir, así como el Hijo amado que vino a cumplir con la voluntad del Padre, ¿qué hizo el Padre? Vamos allí al versículo 10. ¿Qué dice? ¿Quién bajó? ¿Quién descendió? El Espíritu. Hermanos, algo importante es, quiero cerrar esta segunda sección con esto importante. El Hijo amado nunca fue dejado por el Padre. El Hijo amado fue sostenido por el Padre en su humanidad. El Espíritu Santo estuvo con el Hijo amado. De la misma forma, es el Espíritu Santo quien nos fortalece en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Espíritu Santo es aquel que nos consuela, el Paracleto, el que está al costado de nosotros para levantarnos. Si el Hijo amado fue sostenido por el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, pero por su humanidad, ¿cuánto más nosotros? Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos anime, nos consuele, nos redarguya, nos corrija, nos instruya. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Por eso cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, sabemos que el Espíritu no sale de nosotros, hace su morada eterna, perpetua, para siempre. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Vamos a pasar a la última parte. El Evangelio inicia con la manifestación de Jesucristo al mundo.
Y ahí podemos ver en el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Acá hay 3 expresiones. Nuevamente, en primer lugar, antes de esto, antes de ver las 3 expresiones, Marcos es breve nuevamente para la tentación. Si tú quieres una amplitud, más detalles de la tentación, ve a Mateo capítulo 4. Pero aquí es corto Marcos. Pero hay 3 elementos que menciona Marcos. En primer lugar, dice, fíjense, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Cuidado con pensar que Jesús fue tentado 40 días. Al final de los 40 días Jesús fue tentado. ¿Sí? Al final de su tiempo en el ayuno. ¿Sí? Entonces, vino el tentador. ¿Quién siempre tienta? Cuidado, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tientas? Dios no tienta a nadie. Es el gran tentador, Satanás. Y la Biblia lo llama nuestro adversario, el diablo. Está como león rugiente buscando a quién devorar. Ahora, te hago la pregunta. ¿A quién ataca el león? El león parece un doctor, ¿no? Porque el león sabe a quién atacar. ¿Sabes a quién ataca? Al animal distraído, al enfermo, al débil. Así es Satanás. Al que está solo, al que está sin la manera, aunque sea para que lo defienda. Fíjense, el diablo es nuestro adversario y dice la Biblia que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Entonces, cuidado, tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios y en la comunión del cuerpo para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo. Sin embargo, Marcos nos dice, Jesús venció a Satanás. Jesús venció, Jesús es el vencedor. Jesús tuvo victoria sobre la tentación. Ahora, cuidado, la tentación de Jesús no debe compararse a nuestras tentaciones. Número 1. ¿Por qué? Porque cuando yo te pongo un billete de 100 soles, allí, no estoy diciendo a ustedes, digo, en el colegio, por ejemplo, algún alumno va a decir, 100 soles, puedo comprarme figuritas. Entonces, ¿qué hago? Somos tentados cuando nuestra concupiscencia, nuestros deseos son atraídos por algo. Jesús no es así la tentación de Jesús. Él no tenía ninguna atracción al pecado, tú y yo sí, así que cuidado. No, a mí no me va a pasar nada. Eso es mentira. Mejor es estar lejos que estar cerca, porque si estás cerca, de poquito a poquito, esa tentación se vuelve en una acción en tu vida. Pero con Jesús no hay atracción. Jesús no tiene atracción por el pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Para qué sirve la tentación? Hermanos, ¿para qué sirve la tentación? Este es otro de los eventos que Marcos utiliza para mostrarnos, para cumplir, apoyar su propósito. Y él nos dice, ¿quién es Jesús? Jesús es el que fue vencedor, el que venció la tentación. Jesús fue tentado para demostrar que no podía pecar. Es muy diferente a nosotros. Nosotros somos tentados porque de nuestra concupiscencia y nuestra carne desea. Somos atraídos, pero Jesús fue tentado para demostrar que él no podía pecar. Y lo demostró. Número 1, Marcos nos presenta, Jesús tiene victoria sobre Satanás, sobre todos nuestros adversarios. Hermano, entonces, tú y yo podemos confiar ¿en quién? En el Papa, en la Virgen. Ellos no vencieron como Jesús al adversario.
Tú y yo podemos confiar en Cristo, porque Él venció a nuestro adversario, el diablo. Segundo lugar, ¿qué dice? Dice, y no, fíjate allí, no sé si tú prestaste atención a esto, quiero llamar tu atención, versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. ¿Y qué más dice? ¿A quién te hace acordar esto? Daniel, ¿no? Daniel y los leones, la fiera. Ahora, hermanos, el Valle del Jordán. ¿Cuántos han ido al Valle del Jordán? Solo hay dos más. El Valle del Jordán. El desierto adyacente al Valle del Jordán. ¿Qué pastor ha ido? No, pero yo me lo sé. Me he informado. Entonces, el desierto adyacente era un lugar donde las fieras venían, llenas, chacales, leopardos, leones. Y en los tiempos antiguos esto era más común, esto era común, mejor dicho. Este lugar, Palestina, era un lugar de fieras y el desierto era un lugar desolado, un lugar donde el peligro estaba. Ahí estaba Jesús. ¿Y qué nos dice? Estaba con las fieras. Hermanos, ¿sabes? Yo pensaba en algo. Cuando te toca, te toca. Cuando es tu hora, te llega. Jesús muchas veces vinieron, lo querían atrapar y todavía no ha llegado mi hora, tranquilo. Pasaba en medio de sus detractores. Hermanos, las fieras se rinden ante el que es todopoderoso. Las fieras no tienen poder. No hay nada, hermanos, que pueda, no hay fieras, no hay circunstancias que puedan, hermanos, afectar el plan de Dios, el propósito soberano de Dios. Y cuando es el tiempo, Jesús mismo entrega su vida. Él dice, nadie me quita la vida. ¿Qué son las fieras? Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. De manera que Marcos nos muestra que aunque Jesús estaba en medio del peligro de muerte, Él estaba seguro, confiado, tranquilo, en paz, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Sabes? No importa si estamos aquí o en medio, no sé si aquí, pero en un lugar tenebroso, en un lugar peligroso. A veces humanamente pensamos esto. Ese lugar es más peligroso que este lugar. Allí yo corro peligro. Acá estoy tranquilo. Esto el Señor habla, nos dice, cuando es el tiempo y cuando tú estás haciendo mi voluntad, entonces tú quédate tranquilo. Tú quédate tranquilo, porque Dios ha de cumplir su voluntad en su tiempo. Y eso nos da confianza, seguridad, tranquilidad. Saber que no importa lo que me pueda venir, no importa lo que me pueda pasar, yo estoy seguro en Él, Señor. Y finalmente, ¿qué dice? Los ángeles le servían. Nuevamente, Marcos, ¿qué nos habla con esto? ¿Quién es aquel a quien los ángeles se postran? ¿Quién es aquel a quien los ángeles se rinden y le sirven? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Este es Jesús. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y esto nos habla también del final, de la victoria de Jesús sobre todos sus detractores.
Jesús es el vencedor. Entonces ahora este Jesús que salió airoso de la prueba comienza su ministerio con la proclamación del Evangelio. ¿Te das cuenta? Ahora nos va a relatar el ministerio de Jesús en breve. Tenemos la pequeña parte en los versículos 14 y 15, pero nos va a mostrar por qué Jesús ahora comienza su proclamación. Porque es aquel a quien los ángeles sirven. Él es el vencedor. Si tú quieres buscar otro texto, vas a Colosenses capítulo 2, versículo 15, y ahí nos va a decir Pablo, Él expuso a sus adversarios, a sus detractores, a sus enemigos, a las huestes espirituales, a los demonios, a todos ellos, a Satanás los expuso como un trofeo. Él es el invicto campeón, el vencedor. Y todos los demás son perdedores. Y el breve resumen del ministerio de Jesús, versículos 14 y 15, nos muestra cómo Jesús hace intencionalmente un paralelismo. Fíjate, después que Juan fue en cárcel, ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién era Juan? No hay hombre más grande en la tierra que Juan. Juan estaba en su auge bautizando. Juan es un profeta. Juan es un hombre a quien yo diría, Dios, por favor, no le hagas nada. Guárdalo, cuídalo, llévatelo como Enoc. Pero ¿qué nos muestra aquí? ¿Qué nos muestra? ¿Qué paralelismo nos muestra? ¿Qué realidad nos muestra? Juan estaba encarcelado. ¿Alguna vez te ha pasado algo y has dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Todo yo. Te parece chavo, ¿no? ¿Sabes? Juan podría tener argumentos más sólidos que tú y yo para decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy el elegido de Dios para abrir camino al Mesías. Si yo he vivido una vida austera. Si yo he seguido fiel a Dios y he cumplido su voluntad, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo tengo que estar en la cárcel? Pero Jesús nos muestra que seguir a Cristo, hermanos, seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios también implica sufrimiento. Y el sufrimiento es necesario para vivir una vida piadosa. En el resto de Juan, el Bautista demuestra que si el precursor del Mesías tuvo que sufrir como parte de la voluntad del Padre, ¿quién somos tú y yo para rehuir del sufrimiento? Con tal de que Cristo sea glorificado en nosotros y por medio de nuestro sufrimiento. La predicación de Jesús viene a ser el comienzo del Evangelio. El comienzo del Evangelio inicia así. Jesús predica el reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, el inicio del Evangelio de Jesucristo es este, que el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el Dios eterno, el Hijo de Dios, vino a este mundo y ahora estaba entre su pueblo, de manera que el reino de Dios es Cristo mismo, hecho hombre. Vamos a Juan 1:14. ¿Qué dice Juan, el apóstol Juan 1:14? ¿Qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos al versículo 29. ¿Quién lo tiene el versículo 29? Léelo, Carlita. ¿Qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Juan nos está diciendo, el apóstol Juan ahora nos dice, Jesús es el verbo de Dios,
el término allí en el original es tabernaculizó, y vimos su gloria como la del Hijo de Dios. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios misma recaía. Y ahora nos está diciendo: Dios entre los hombres es Jesús. Dios ha tabernaculizado entre la humanidad, entre los hombres. De manera que cuando percibimos a Jesús correctamente, vemos la gloria de Cristo hecha hombre, encarnada. Y Juan nos dice, nos registra las palabras de Juan el Bautista: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo, hermanos. El principio del Evangelio es que Cristo vino a este mundo. Dios se encarnó, tomó forma humana para establecer su reino. Y ya todo estaba listo. Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Ahora lo único que falta es que el pueblo de Israel doble sus rodillas y reconozca al Rey. Pero eso no pasó. Por eso que es el principio del Rey, el principio del Evangelio. ¿Sabes por qué? Si vas a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, Pablo nos va a decir: este es el Evangelio completo ahora. Este es el completo del Evangelio. Claro, este es el principio. Entonces, ¿qué le faltaba a esto? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pablo nos dice, el Evangelio es este: que Cristo vino conforme a las Escrituras, todo lo que Marcos nos registra, el principio del Evangelio. Pero algo faltó, todavía Marcos no está iniciando su capítulo con un Jesús muerto, sino con un Jesús todavía en su ministerio, iniciando su ministerio. Entonces, Pablo, ¿qué nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4? ¿Qué nos dice? El siguiente, 1 al 4. Sí. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no recibisteis hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que enseñamos recibir, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. ¿Vieron? Pablo ahora nos da el Evangelio completo de Jesucristo. Marcos, ¿qué nos da? El principio del Evangelio. El principio del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿quién es constante? La persona de Cristo. La persona de Cristo. Y es que el Evangelio no se trata de otra cosa que no sea únicamente de Cristo. De Cristo Jesús. La pregunta es, ¿en quién has creído? ¿Has creído en una religión? ¿Has creído en una experiencia? ¿Has creído en un montón de cosas? ¿O has creído en la persona de Jesucristo? Que vino a este mundo. El Dios eterno se hizo hombre. Tomó forma humana. Encarnó y vimos su gloria, dice. Nacido de mujer, creció, vivió una vida justa, perfecta. Y cuando tenía 33 años fue a la cruz. Y fue crucificado. Le clavaron las manos, los pies. Le clavaron una lanza en el costado. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Y estando allí en la cruz le dijo: Padre, he acabado la obra que me diste para hacer. Consumado es. Ya no hay más que hacer. Todo lo he hecho. Y derramó su última gota de sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Resucitó. Y hoy está vivo. Y en ese Jesús tenemos salvación y vida eterna. Solo en ese Jesús.
¿Ese es el Jesús que has creído? Ese es el Jesús que hoy puedes creer. Si has creído en otro Jesús, no te engañes. Este es el Cristo del Evangelio. Un Evangelio que salva, que transforma, que nos libera de la esclavitud. Quiero cerrar con Isaías 61:1. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hendriksen cita lo siguiente: la parte más importante de estas buenas nuevas, que es el Evangelio, no es lo que nosotros hemos de hacer, sino lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús. La parte más importante del Evangelio no es lo que tú tienes que hacer, responder en obediencia, arrepentimiento y fe. La parte más importante es lo que Cristo ya hizo. Y si entiendes lo que Cristo ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, ahora tienes que someterte. Pablo le dice a los en Hechos 17:30, arrepentíos. Jesús dijo en su mensaje en el versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces el Espíritu de Dios viene a mi vida a morar. Y ahora Él me regenera, me hace una nueva criatura, me hace hijo de Dios y comienza a transformar mi vida de adentro hacia afuera. No puedes creer sin arrepentimiento. Y no puedes decir, estoy arrepentido y no creo en Jesús. Ambas palabras son las dos caras de la misma moneda. Te arrepientes de tu pecado porque la luz del Evangelio te ha mostrado tu condición. Y crees en el Evangelio de Jesucristo, que Él se hizo hombre, tomó tu lugar en la cruz y cargó el precio de tu pecado para darte vida eterna. Yo quiero cerrar este tiempo en oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y piensa en esto. Respóndete a ti mismo esta pregunta. ¿En qué has creído? ¿En quién has creído? Si tú sueles responder en Jesús, te hago la pregunta, ¿en el Jesús que Marco nos presenta o en un supuesto Jesús que tú has idealizado, ideado, imaginado en tu mente, creído en tu mente? Porque el Jesús de Marcos nos dice que Él vino a este mundo conforme a las Escrituras. El Mesías descendió a este mundo, el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, se humanó y Él vino cumpliendo los dos aspectos del Mesías. Él es el Rey que vino a reinar, pero Él es el siervo sufriente que vino a sufrir, morir y resucitar por tus pecados. ¿Lo has creído? ¿Has abrazado? ¿Te has arrepentido? Jesús mismo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Te puedes arrepentir de tu pecado hoy mismo y puedes abrazar a Jesús del Evangelio que Marcos nos presenta y Pablo nos amplía. Y hoy puedes tener vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué no hablas con Él y dices, Jesús, yo he pecado contra ti, he vivido lejos de ti, he vivido abatido, como dice Isaías 62:1. He vivido
esclavo del pecado, cautivo del pecado. Y hoy creo que Jesús vino para darme libertad, para salvarme, para perdonarme y darme vida eterna. Hoy yo creo en Jesús de Nazaret, el Cristo, el eterno Hijo de Dios, mi Salvador, y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Ora al Señor, pídele perdón y reconócelo aceptándolo en tu corazón como tu suficiente Salvador. Si tú ya eres un creyente y has creído en este mensaje, recuerda 2 de Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Sabes? Juan el Bautista fue encarcelado y murió decapitado. Él estuvo dispuesto a sufrir porque estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros creemos que venir a Cristo significa huir del sufrimiento? Pues estás equivocado. Venir a Cristo significa aceptar la voluntad de Dios. Y si Dios en algún momento de nuestra vida quiere llevarnos por un túnel, por un valle tenebroso, Él también nos promete su presencia. Pero tú y yo necesitamos aprender a confiar en aquel que ya nos ha dado la victoria y ha salvado nuestra alma de la condenación del pecado. Padre, ayúdanos a vivir y sujetarnos bajo tu voluntad, aun cuando ésta sea sufrir por causa de ti, por causa del Evangelio. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te alabamos tu santo nombre. Pedimos que en esta mañana tú seas glorificado por medio de la salvación del corazón arrepentido y por medio de tu iglesia que se somete a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Así puestos, ahora nos ponemos de pie, vamos a